Perdonad porque la tardanza porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, parece que ya todo está en orden, así que vamos a empezar. Bienvenidos todos, yo soy Sara, soy la responsable de comunicación de Mae Bayán y tenemos también con nosotros para hablar hoy sobre Cuando brillan las estrellas a Sonia Antón, que es la editora de Mae Bayán y editora de este libro. Tenemos a Beatriz Revilla, que es la responsable de sensibilización del Comité Español de ACNUR. Tenemos a María Jesús Vega, que es la portavoz de ACNUR en España. Y tenemos a Susana Martínez, que es ex trabajadora de ACNUR en terreno y además un personaje real en este libro y muy importante para la historia. Así que, bueno, pues simplemente daros las gracias por estar esta tarde con nosotras para hablar de este libro tan bonito. Os doy algunos apuntes técnicos. Bueno, veo que ya muchos estáis hablando por el chat de YouTube. Podéis hacer las preguntas que queráis, yo voy a ir tomando nota de todas ellas y las que no se resuelvan a lo largo del encuentro vamos a responderlas al final del vídeo. Y también al terminar tendréis el enlace a todos los vídeos o cosas que comentemos en la caja de información aquí abajo en YouTube. Así que nada, doy paso ya a Sonia para que nos hable un poco del libro. Adelante, Sonia. Hola, buenas tardes. Encantada de esta reunión tan importante, por así decirlo, porque el libro que vamos a presentar hoy es un libro importante. Tiene palabras que lo describen que son muy sencillas, que es importante y necesario. Y así creemos que es Cuando brillan las estrellas. No sé si lo veis por aquí. Okay, con el foto. Y Cuando brillan las estrellas es la historia de dos hermanos, de Omar y de Hassan, que pasan toda su infancia en un campo de refugiados. Pero antes de contaros un poquito más sobre la historia, y luego vamos a hablar sobre el campo, sí me gustaría contaros que Victoria Jamieson es una autora nuestra de la casa, con la que hemos publicado dos novelas más, dos novelas gráficas, que se llaman Sobre patines y Preparada lista, bienvenida a clase. Y en ellas ha demostrado siempre mucha sensibilidad de cara a todos los temas que tienen que ver con la infancia y sobre todo primera preadolescencia, por así decirlo, entre la infancia y la juventud. Entonces, en Cuando brillan las estrellas, Victoria Jamieson hace gala de todo ese amor que tiene por los niños y por los jóvenes y sucedió una cosa muy bonita y es que en 2016, ante los trágicos acontecimientos de la salida de refugiados de la guerra de Siria, ella se hizo voluntaria y así conoció a Omar y juntos decidieron hacer este libro. Pero casi es mucho mejor que la escuchemos a ella porque nos ha querido mandar un vídeo para saludar a los lectores españoles y así también presentarnos un poquito el vídeo. Hello, my name is Victoria Jamieson. I'm the co-author of When Stars Are Scattered with Omar Mohammed. And this was a really special book for me. It's the story of Omar's life growing up in the Dadaab refugee camp with his younger brother Hassan. And it was a tremendous honor to work with Omar to bring his book to a wider audience in graphic novel format. We met when I was volunteering. So I volunteered with a refugee resettlement agency in my town that helps welcome new immigrants and refugees to the United States and helps people find jobs, apartments, take English, and just get acclimated to life in the US. So I met Omar when I visited his place of work, a refugee resettlement agency. And he had been working on his memoir at the time and was looking for a co-author. So we met and talked about what a children's book of his life might look like. And When Stars Are Scattered is the result. So I'm tremendously honored to be involved with Omar's project. I'm tremendously honored that it will be published in the Spanish language now, so that Omar's story will be more widely available to more people around the world. So thank you very much. Muchas gracias. And I hope you enjoy the book. Como bien ella ha dicho, lo que sí que han conseguido con este libro, que es una novela gráfica fantástica, lo que sí que ha conseguido es llegar a muchísimo más público y además a un público que ojalá se sensibilice pronto, ¿no? Por así decirlo, porque es a un público joven y también muchas veces a los padres, a los familiares que compran esos libros para sus hijos y sobrinos y familia. Porque es un libro que nos cuenta toda la infancia, cómo pasan toda su infancia Omar y Hassan,
que son dos niños que tienen que huir de la guerra de Somalia, que la guerra de Somalia que empieza en 1991, pero ellos en el 94 es cuando salen del país para refugiarse en Kenia, en el campo de refugiados de Dadaab. No os voy a contar mucho del campo de refugiados porque tenemos a excelentes representantes para contarnos, nuestras compañeras de ACNUR, pero sí que os puedo decir que durante toda la novela gráfica vamos a ver cómo es su vida allí, tanto los momentos buenos como malos, y cómo, a pesar de que la vida es dura para un refugiado, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que no tienen y también es un compás de espera a una vida mejor o para poder volver a su vida anterior, lo que sí que vemos es que Hassan, gracias a su ímpetu y su voluntad de aprender y gracias a que se vuelca en la escuela, allí tiene acceso a ir a la escuela, que es uno de los puntos más importantes de la novela gráfica, es como al final consigue labrarse un futuro, ¿no? Y cómo al final será reasentado en los Estados Unidos. Hay mucha gente que se pega muchos más años esperando, aunque él, por ejemplo, sale a los 19 años. Están 15 años en el campo de refugiados de Dadaab, concretamente en el campo llamado Ifo. Ifo, que curiosamente, como ellos dicen en la novela gráfica, significa ciudad de luz, y allí no tenían luz eléctrica, por lo menos en el momento en el que ellos estaban. No sé cómo ahora mismo está ese mismo campo. Aun con todo, lo que sí que vamos a ver en la novela gráfica es cómo son niños y los niños en cualquier circunstancia van a vivir su vida buscando un poco lo mismo, que es disfrutar lo máximo posible, jugar. Ellos inventan juegos que pues, les encanta jugar al escondite por la noche, cómo se relacionan entre ellos, cómo juegan al fútbol haciendo una pelota de fútbol uniendo muchas bolsas de plástico. Es un momento entre trágico y cómico, como dejan de jugar al fútbol porque la pelota en un mal golpe se deshace, ¿no? Y aparecen 1000 bolsas en el aire. Entonces toda la novela está jalonada de momentos así, de un poco de tragedia junto con cosas bonitas que es de la vida de un niño que está creciendo, ¿no? Lo que sí que me gustaría recalcar es, bueno, aparte de que muchos profesores nos están escribiendo diciendo que les ha encantado la novela gráfica de Cuando brillan las estrellas, es que es una novela que al final sales como con un sentimiento de como una llamada a la acción, ¿no? Una llamada a la acción en cuanto a qué puedo hacer yo para que niños como Omar y como Hassan vivan mejor. Y entonces es como un pozo, no sé que era un pozo triste, sino como un pozo de esperanza, ¿no? Que es como el que él siente cuando empieza a mejorar en la escuela, ¿no? Que siente que el futuro, que su esperanza de futuro es muy buena, ¿no? Están haciendo una entrevista, ¿por qué no Susana va a vamos participar en una mesa redonda en un Zoom. ¿Por qué no vamos a retomar las palabras que nos ha mandado Omar, coautor de la novela gráfica, y así vamos a ver cómo él expresa también la gratitud de que llegue a más público, como es nuestros lectores españoles, y como él está, pues así lo ves un poco como el personaje real, como cuenta su historia misma. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar, soy el coautor de Cuando las estrellas están dispersas. I hope you like and enjoy reading our book. The book was co-written with me by Victoria Jameson, and the book is solely based on my personal story, me and my younger brother growing up in one of the largest refugee camps in Kenya called Dadaab. I choose to share my story so I can be a voice for the voiceless. Thank you very much. Muchas gracias. Hay una cosa muy bonita también desde el punto de vista de editores, ¿no? Que nos ha sucedido, y es que nos hemos encontrado que en la novela gráfica de Cuando brillan las estrellas, en la vida de Omar y de su hermano pequeño Hassan, es muy importante, desde el punto de vista de la novela, de ficción y en realidad ficción mezclada, pues es muy importante un personaje que se llama Susana Martínez, que es española, y Susana Martínez es un personaje que, bueno, es una persona y es real,
y es muy maja y hemos podido contactar con ella fantásticamente y la tenemos con nosotros en este encuentro para hablar del libro. Y entonces, qué mejor que ella que nos cuente un poquito la parte de, por así decirlo, la parte real, no dibujada que encontramos en esta novela gráfica, que he visto una pregunta en YouTube que decían, ¿a partir de qué edad? Pues nosotros hemos recomendado a partir de 12 años, 10 años, 12 años, pero si hay lectores un poco más maduros pueden leerlo desde antes. Y luego ya, sobre todo, es para todas las edades, porque todo el mundo, todos los adultos que lo hemos leído, lo hemos disfrutado muchísimo. Pero me gustaría que ya que tenemos aquí a Susana Martínez, nos cuente un poquito más, porque Susana Martínez, que trabajaba en aquella época para ACNUR, estaba en DADAP y ahora está en la OMS en Ginebra. Pues bueno, contactamos con ella. Susana, cuéntanos. El micrófono, Susana. Hola, gracias, Sonia. Muchas gracias. Perdón, que estaba ahí en mute. Sí, bueno, no sé, mira, me ha encantado el libro, la verdad, y esto, como se estaba comentando antes de entrar en directo, a mí me contactó Victoria hace 2 años, porque yo con Omar y con Hassan les tengo en Facebook desde que llegaron a Estados Unidos, pero no he tenido contacto, no sabía nada del libro, y me escribió Victoria, sobre todo porque necesitaba fotos para poder pintar los dibujos del campamento. Y entonces luego cuando lo publicaron en Estados Unidos me mandaron una copia y me mandaron también un Acrobat y cuando le eché un vistazo pues vi que yo estaba en el libro y bueno, lo que yo recuerdo, como yo les recuerdo, en aquellos años que trabajé en ACNUR en DADAP 3 años, recuerdo que había inundaciones, no recuerdo, y no quiero contar lo que pasa en el libro, pero recuerdo que había inundaciones, que era un fin de semana que fui al campamento de IFO a ver los daños que había y conocí al hermano de Omar, a Hassan, que en aquel momento tendría unos 12 años y se le había caído la casa encima, el techo, y es bastante alto y le salía la cabeza por el techo y me quedé como... Y estaba atado porque como es discapacitado mentalmente, en esas sociedades desafortunadamente los tenían atados para que no se escapara. Y miré en las listas de las ONG a ver qué tipo de ayuda estaba recibiendo este niño y no estaban en ninguna lista, ni para discapacitados ni para huérfanos. Cuando luego me contaron la gente que había alrededor que eran huérfanos, ¿no? Y que eran 2 hermanos y tal. Y entonces lo primero que hicimos fue darles una nueva casa para que pudieran vivir un poco mejor. Y 2, me ocupé de que tuvieran ayuda que ACNUR siempre da y las ONGs a gente más vulnerable, como eran ellos 2, que eran 2 niños unaccompanied minors, lo que se dice en inglés, no acompañados y con discapacidad. Y luego fue cuando me enteré que su hermano mayor estaba en la secundaria. Y en los campamentos para llegar a la secundaria tienes que ser francamente especial, porque hay muy pocos espacios. Lo que es la primaria sí es universal y gratuita para todos. No hay muchas niñas en los colegios, fue uno de los proyectos que empezamos, que a lo mejor María Jesús puede hablar más de ello, con la ayuda de Nike, porque el año que yo llegué a DADAP nos cortaron el presupuesto un 20%, tanto para educación como sanidad, que eran los 2 sectores de los que yo estaba a cargo. Y entonces, lo que es la secundaria, pasan a secundaria muy pocos críos, muy pocas niñas, que además se reflejan en el libro, lo cual es muy interesante también. Y cuando conocí a Omar, la verdad dije, wow, ¿sabe? Este es el tipo de gente que debería tener oportunidades. Y no, cuando se gradúa de la secundaria, francamente, es una cárcel abierta, no hay ningún tipo de futuro. Muchos estaban siendo reclutados por Al-Qaeda. Son niños que, como tú bien dijiste, Sonia, o nacen o llegan al campamento muy pronto y hablan todos inglés, porque en Kenia siguen el sistema inglés. Y todos escuchaban la radio, porque bueno, hay pilas, no hay electricidad, pero hay pilas, no había internet de aquella, pero se enteraban de todo y bueno, la verdad es que se te rompe el corazón que la gente no tenga un futuro ¿sabes? A qué mirar. Y bueno, y el cómo llegó, yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, efectivamente fue porque estaba en el colegio y hablaba bien inglés y tenía un mínimo de educación, etcétera, pero también
porque Estados Unidos teníamos un programa de reasentamiento enorme, de hecho el más grande del mundo en aquel momento, de 7.000 personas anuales, y uno de los criterios era gente vulnerable, pero siempre se enfocaban a mujeres que habían sido violadas o víctimas de guerra o etcétera. La discapacidad no era un criterio. Y hablando con la persona de ACNUR que llevaba todo el tema de reasentamiento, le propuse por qué no incluir discapacitados, porque eran muy, muy discriminados dentro del campamento. Estados Unidos lo aceptó, se hizo una proposición, dijo que era buena idea y de hecho luego se replicó en otros campamentos y creo que, bueno, ahora ya no hay tantos reasentamientos a Estados Unidos, pero cuando los hay es un criterio y por eso ellos entraron dentro de lo que era ese programa. Luego se tardó tiempo porque eran menores y al ser menores era complicado reasentarlos sin alguien que, vamos, con una tutela en Estados Unidos, y por eso les lleva más tiempo que a otros casos. Y bueno, yo solo decir que me encantó el libro, que la verdad muchas de las cosas que salen en el libro no las sabía yo, que aprendí muchísimo, que se lo estoy recomendando a gente mayor también, porque realmente ves lo dura que puede ser la vida si te toca en ese sitio, vamos, en ese contexto y las 0 opciones que tienes. Y supongo que también la plataforma que ACNUR nos ha dado para poder hacer este tipo de trabajo y ellos tuvieron suerte de poder iniciar una nueva vida en otro país, pero hay muchísimos que se han quedado atrás, que ACNUR sigue ayudando, que otras ONGs sigan ayudando y que sí, sería fantástico si la gente que está escuchando este programa se puede involucrar, porque se pueden hacer muchas cosas. De hecho, Jesús Vázquez, también María Jesús Vega hablará de ello, tiene programas donde están ayudando a muchos alumnos con becas, con escuelas, con oportunidades al final, que es lo que todos queremos. Y no sé si lo dejo ahí o si luego puedo contestar a más preguntas, pero muchas gracias por invitarme y es un placer. Sí, la verdad es que es un placer escucharte, Susana, y conocer de primera mano lo duro, ¿no?, que puede llegar a ser la vida para los niños en un campo de refugiados. Al final, este libro, que como os comentaba Sonia, es a partir de unos 9 años, relata todo lo que sucedía, pero de una forma adaptada a niños. No lo cuenta de una forma tan cruda y tan difícil, aunque se ve que es una historia muy dura, pero siempre manteniendo esa visión de esperanza de que al final ellos consiguen salir del campo e incluso ellos, a quienes consiguieron ayudar a salir de allí, siguen ayudando a quienes siguen en el campo, que eso también es importante destacarlo. Como comentaba Susana también, ahora os hablará María Jesús un poco más del campo como tal y del trabajo de ACNUR allí, y que tanto la propia organización, la propia ACNUR, como muchas personas que les ayudan, entre ellos, como comentaba Susana, el propio Jesús Vázquez, que es tan mediático aquí en España, es otra persona que ha leído el libro porque también lo ha leído y también lo ha disfrutado y le ha gustado mucho, nos ha ayudado también a darle visibilidad a esta historia. Y bueno, ahora doy paso a María Jesús para que ella os cuente un poco más sobre el trabajo de ACNUR y sobre el campo de Dadaab. Pues muchas gracias, Sara, por la invitación. Me encanta veros a todas y sobre todo pues, ver a mi compañera Beatriz del comité y a Susana. Fijaros que yo viajé por primera vez a los campos de refugiados de Dadaab en 2007. Había 120.000 refugiados somalíes allí en los campos. Viajé precisamente con Jesús Vázquez cuando justo se estaba cocinando pues esta historia, ¿no? Nosotros, claro, no lo sabíamos, pero bueno, pues ahí estaban los 3 protagonistas, estaba Omar, Hassan y estaba Susana, ¿no? Que estaba trabajando con ACNUR. En aquel entonces nosotros estábamos registrando o teníamos contabilizados en el mundo pues como 21 millones de personas desplazadas por guerras y por conflictos. Ahora mismo hay 80 millones, lo digo para poner en contexto cómo ha ido evolucionando la cosa. Yo la verdad es que recuerdo perfectamente la primera vez que vimos a Susana, cuando llegamos allí en el campo, ella fue nuestra anfitriona
y durante varios días pues, nos estuvo mostrando todo el trabajo que hacía ACNUR con los socios, desde punto de recogida en frontera, desde las escuelas, la atención médica, los grupos de trabajo, los puntos de agua, en fin, participamos con ella y nos invitó a participar en algunos grupos de discusión con jóvenes, con chicos y chicas, hablaban pues, de temas de igualdad de género, hablaban de temas de emprendimiento, ¿no? de futuro, en fin. Me acuerdo además también que iba ella, me llamó la atención porque iba con una falda larga, iba con unas chancletas, como iban todos los refugiados allí, con las chancletas que juegan al fútbol sin zapatillas y sin nada, con sus chancletas y no se hacen daño. Nosotros íbamos, Jesús y toda la peña, con camisetas hasta aquí, con el spray de antimosquitos, antivíboras, anticucarachas, antiescorpiones, anti todo, y a ella no le picaba nada, y a nosotros si teníamos un huevo así nos picaba el bicho. Y me acuerdo que, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque se movía con mucha soltura, ¿no? por el campamento, interactuaba con los refugiados, se acercaban a ella, la saludaban, preguntaban por sus casos. Ella además pues, les contestaba, ¿no? por su nombre, no era ni Ana ni José, o sea, era pues Moana Yuma o Kibue, de esto que dices, Dios mío, si me tengo yo que aprender esto, me muero. Pero bueno, el caso es que nosotros, bueno, pues tomábamos allí apuntes, los guiaba y bueno, pues no perdíamos ripia de todo lo que nos enseñaba, ¿no? Recuerdo especialmente la visita a un punto de registro. Bueno, pues es una cola interminable de personas que son las que han llegado, las que llegan cada día al campo de refugiados, vienen huyendo de la guerra de Somalia, llegan al nuevo país y hay que tomarles nota de los datos, quiénes son, la afiliación, reunificar familias y todo eso. Y me acuerdo que Susana nos dejó a Jesús, a Roberto y a mí allí en el chamizo, a la sombra, mientras estaban tomando datos. Ella se fue a mirar la cola y decíamos, oye, ¿está dónde va? Y tal. Bueno, ella había ido justamente para ver si encontraba casos vulnerables entre de los recién llegados ese día, porque, bueno, pues no salen por generación espontánea. O sea, si hay una persona vulnerable, seguramente va a estar al margen, no la van a hacer mucho caso en algunos contextos. Y recuerdo que ella vino con varios casos vulnerables para tener prioridad en el registro, y uno de ellos era una chica que tenía 20 y poquitos años, que iba con un niño a la espalda, que debía tener como con su hijo, que tenía 7, lo llevaba atado con una tela, y ella había hecho todo ese recorrido con su hijo, y bueno, pues el hijo tenía una discapacidad física y psíquica. Entonces, bueno, pues al no ir acompañada de un hombre en esa cultura y otras circunstancias, bueno, pues tenía prioridad y bueno, pues allí ella emocionada con su registro y su todo, ¿no? O sea, aprendimos, la verdad es que muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ves a Susana con esa calidad humana, como ella, muchos colegas que están en terreno, que se dejan pues los mejores años de su vida lejos de la familia, ¿no? En una zona de conflicto, en una zona de desiertos, ¿no? Recibiendo a gente que llega extenuada, a muchos niños, dándoles atención psicosocial, educación, agua, comida, buscando también el alimentar además esa esperanza de futuro, ¿no? Pues uno la verdad es que siente orgullo, ¿no? de pertenecer a una organización como ACNUR, ¿no? Donde el 85% de los colegas están trabajando además en terreno. Ahora, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud tiene la suerte de contar con Susana, máxime en esta circunstancia de pandemia, y yo, bueno, pues estoy segura que no la van a dejar escapar. Pero bueno, vuelvo a esto, que me emociono de verla ahí otra vez después de tanto tiempo. Este año, precisamente en 2021, se cumplen 30 años del nacimiento de los campos de Dadaab. Tú lo comentabas, Sonia, cuando cae el régimen de Siad Barre y empiezan a llegar personas hacia Kenia. En aquel momento es cuando empezamos a montar los campos. Así que este libro, o por lo menos la edición en español, que yo también la tengo y me la he leído, igual que Jesús Vázquez, que le ha encantado efectivamente y doy fe, pues es como un homenaje para todos ellos, es un homenaje para todas esas personas. Ese campo en aquel momento tenía 120.000 personas. En el 2011, con la hambruna y todos el conflicto con Al-Shabaab, llegó a tener 450.000 personas, imaginaros, o sea, una ciudad enorme. Y ahora pues está con 220.000. Pues es un homenaje para todos ellos, ¿no? A mí me ha encantado, ha sido muy especial. Está para niños,
pero como decía Sonia, está para adultos también. O sea, es decir, padre, madre, lo compras, te lo lees, porque vas a poder discutir con tu hijo o con tu hija de un montón de cosas y aprendes un montón. A mí me ha encantado. Después de tantos años de trabajar con refugiados de distintas culturas, escuchando testimonios, ¿no? Pues leer esta novela gráfica a través del relato de viñetas que son preciosas, ¿no? Y de los ojos de un niño, o sea, de la perspectiva del refugiado, no de la perspectiva de un trabajador humanitario, ¿no? Entonces, me ha puesto en el otro lado, ¿no? Y me ha recordado un montón de cosas importantes que no podemos perder de vista en nuestro trabajo, ¿no? Y es la capacidad de los refugiados de salir adelante, ¿no? El potencial, la capacidad de resiliencia, la importancia de incluirlos, ¿no? En todos los procesos de planificación y de toma de decisiones, el gestionar bien la información, ¿no? Cómo trabajar con los rumores, con las listas, con las esperas, con el impacto, ¿no? emocional que tiene todo eso, ¿no? La gente de diferentes edades. O sea, estos son niños, ¿no? Pero están manejándose muy bien por el campo de refugiados. Entonces te vas al padre, ¿no? O te vas a la abuela y te olvidas que también ellos tienen una voz, ¿no? Y que hay que escucharles. Luego, bueno, pues el impacto, ¿no? de la financiación de operaciones mal financiadas y, bueno, pues todas estas carencias que a veces se muestran a lo largo del libro, pues también se ven. No se cuenta en el libro porque, como digo, está contado de una manera muy, muy delicada y muy sencilla, pero evidentemente a final de mes pasan hambre en Kenia, pasan hambre en Uganda, pasan hambre en Etiopía. ¿Por qué? Pues porque cuando no hay financiación, y Susana lo comentaba, se reducen las raciones alimenticias también, se reduce de educación, se reduce de atención psicológica, que a veces es tan importante como respirar, y se reduce de comida, que en vez de 2.100 calorías, pues se dan 1.500. O sea, entonces, de ACNUR dependemos el 98% de contribuciones voluntarias y, bueno, pues cuando no hay financiación, se recorta, ¿no? Así que, bueno, pues es una cuestión importante. Se habla también del reasentamiento de refugiados que ha comentado Susana, ¿no? Pero ese traslado y esa acogida en otros países, que es una solución, es una herramienta de protección para casos como el de Omar y Hassan, para una mujer que está sola con un niño, para una persona de un perfil político muy alto que está en riesgo en la zona. Bueno, pues esto lo deciden los países. Y bueno, para que os hagáis una idea, el año pasado teníamos identificadas personas vulnerables como 1.400.000 y solamente salieron para reasentamiento 22.000 en todo el mundo. De los campos de Dadaab salieron 55 personas. O sea, muy poquita cosa. Hay que hacer más. Me hizo gracia también en el libro la figura esa de los periodistas, de los blancos, ¿no? Los munsungus, que éramos todos munsungus, íbamos con Jesús Vázquez, pues con las cámaras, 27 por aquí para el programa, Telecinco, tal. Bueno, pues ahí decían, no, ya están aquí los munsungus, vienen, van, hacen fotos, se van y luego nunca pasa nada. Y me acuerdo que se lo dijeron a Jesús y Jesús les dijo, os aseguro que yo vuelvo y vuelvo con algo más que palabras. O sea, y efectivamente, montó una campaña, le echamos una mano desde los colegas del comité nosotros, Telecinco puso toda la plataforma y la verdad es que hay que agradecérselo. Y hizo una recogida de fondos con la que se pudieron hacer 2 escuelas de secundaria y un laboratorio, probablemente una de las que, la que ha estudiado también Omar, ¿no? Así que ha sido bueno, pues una labor importante. Nos recuerda a los temas de género este libro, que es muy bonito, esa lucha por la igualdad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nosotros... si no ayudamos desde ACNUR, ¿no? a mantener viva la esperanza, ¿no? de tantos refugiados, ¿y quién lo va a hacer? ¿no? Llevamos 30 años allí, llevamos allí cuando están las cámaras porque hay una emergencia y cuando no hay cámaras y no hay desgracias porque se van y ahí seguimos, ¿no? Y seguimos con ellos. Así que yo, bueno, pues decir que no quiero hacer tampoco spoiler, Omar y Hassan, ya lo habéis dicho, están en Estados Unidos. También aquí a España llegan refugiados y, como decía la escritora Vicky, ¿no? Se necesitan pues, corazones, ¿no? Corazones abiertos, mentes abiertas, ¿no? Con interés de conocer historias, de conocer culturas, de conocer a gente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa gente es la que va a tener esa capacidad de cambiar cosas. Así que yo os invito a jóvenes y adultos a leer esta novela. Y bueno, creo que os va a hacer mucho bien a todos. A mí me la ha hecho, me ha inspirado ternura, me ha enseñado, me ayuda
a valorar el potencial, ¿no? del ser humano. Y además pues es una historia real y tiene un final feliz. Así que, ¿qué más podemos pedir? Pues nada más. La segunda parte en un momento dado, ¿no? Bueno, yo nada más, no quiero enrollarme más. Gracias. Gracias a ti, María Jesús, porque la verdad que no vemos las caras de la gente que está viendo el encuentro en YouTube, pero yo sí que estoy viendo las caras de todas las que estamos aquí y creo que estamos todas con la misma cara, emocionadas de verdad, porque es muy bonito cómo lo cuentas, la realidad que cuentas y cómo nos transmites lo que es de verdad un campo. Y de verdad que para nosotras, alguien que trabaja tan mano a mano con este tema, que te haya gustado tanto el libro y que creas que transmite también todas esas cosas que es necesario que se conozcan y sobre todo que las conozcan los niños desde pequeños para que sean conscientes de cuál es la realidad de los niños de su edad en otras partes del mundo y en otras circunstancias mucho más duras, por desgracia. Creo que es importante y sobre todo me ha gustado mucho que pongas, creo que hablo en nombre de la editorial, que gracias de verdad por transmitir lo bien que cuenta el libro la realidad. Así que bueno, como esta edad a la que va dirigida el libro en un principio, que ya hemos dicho que para adultos es una lectura perfectamente válida también, ahora nos va a contar un poco Beatriz su visión del libro desde un punto de vista más educativo, más orientado a niños y jóvenes. Beatriz, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver si puedo, porque después de escuchar a María Jesús y a Susana, efectivamente estamos todas muy emocionadas, ¿no? Porque el libro, el proyecto y la historia de vida de Marida Hassan es muy, muy emocionante. También quería agradeceros a vosotras, a las compañeras, que ya sois compañeras, porque llevamos meses trabajando y comunicándonos de Maeva, de la editorial Maeva y de la línea Maeva Young. La oportunidad de estar esta tarde aquí y sobre todo la oportunidad que nos habéis brindado al Comité Español de ACNUR de colaborar en este proyecto tan bonito, que por supuesto en cuanto nos lo presentasteis además encajaba fenomenal con la misión de nuestro comité, ¿no? Que es informar y sensibilizar a la ciudadanía, a la sociedad española sobre el trabajo de ACNUR y la realidad de las personas refugiadas y desplazadas, pero más allá de eso es que nos pareció un proyecto, como habéis estado comentando todas, importante, ¿no? Importante con letras mayúsculas, fundamental, el que había que hablar, que había que apoyar y dar a conocer. Es un libro que efectivamente, como ya se ha dicho, todos y todas deberíamos leer y disfrutar. Por supuesto, yo también me lo he traído hoy con mis anotaciones porque a mí me ha enamorado y de verdad lo recomiendo a todo el mundo. Por desgracia, como comentaba María Jesús, en el momento actual hay más de 80 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares, refugiadas y desplazadas, para salvar su vida. De la mitad de las personas refugiadas, la mitad de las personas refugiadas son menores. Y bueno, ya si nos vamos centrando en el tema de la educación de estos menores, pues ya las cifras nos aterran, ¿no? Os pongo unos ejemplos, me traía apuntados, digo que no se me olviden con la emoción, pero a nivel mundial el 91% de los menores pueden asistir a la escuela primaria. Sin embargo, entre la población de menores refugiados, solo el 63%. Y en los países más pobres ni siquiera es el 63%, es un 50%. Y por supuesto este porcentaje va disminuyendo según vamos escalando, ¿no? en los niveles educativos, de secundaria, bachillerato o universidad. Creo que en secundaria, si me equivoco, María Jesús, que a lo mejor tú tienes los datos más frescos, la media de niños y niñas y jóvenes que asisten a secundaria a nivel mundial es un 84% y entre la población refugiada solo un 9%, ¿no? Y a nivel universidad creo que solo un 1% de los niños, de los jóvenes refugiados pueden asistir a la universidad. El libro, como ya habéis dicho, cuenta una historia de vida real, además la cuenta en primera persona. Yo me emocionaba también viendo los vídeos del principio de Omar y de Victoria, de los autores, ¿no? Porque digo, por primera vez estoy leyendo un libro en el que los personajes son reales y los estoy conociendo
y a la vez son los autores de la novela, ¿no? Entonces, bueno, es increíble, ¿no? Es increíble conocer su historia, ¿no? Y verles, están ahí, existen de verdad. Y sobre todo lo emocionante, ¿no? Como ya se ha dicho también, de la historia de superación, ¿no? De la resiliencia de los refugiados y de lo fuertes que fueron esos dos niños, bueno, como muchos otros, Omer y Hassan, ¿no? Tan pequeños, sin familia, solos, abandonados y tan luchadores. Y al final es un proyecto, es una historia que es dura, que es triste, es difícil, pero que la novela nos la presenta de manera muy positiva, muy bonita, con mucha esperanza, ¿no? Es una historia de vida muy positiva, de lucha, de superación, y es un ejemplo a seguir, ¿no? Desde luego, además, en estos momentos de pandemia duros que vivimos todos, evidentemente en unas situaciones más complejas, muchas veces esto nos ayuda a reubicarnos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿de qué nos quejamos? ¿De que no podemos salir de casa, que no podemos viajar? Bueno, si es que hay gente que ni siquiera tiene para comer, ¿no? O estos niños que han carecido de todo y sin embargo a la vez son tan felices también, ¿no? Y son tan solidarios, se ayudan entre ellos y demás. Bueno, volviendo a la educación, que yo también me dejo llevar por la emoción de esta historia y de la vida de las personas refugiadas. La educación es fundamental para todo el mundo, pero en particular para las personas refugiadas. Es la forma de que todos estos niños, niñas y jóvenes puedan recuperar una cierta normalidad. Es una ventana de esperanza y una ventana al futuro, ¿no? Es la oportunidad, además en la novela se explica perfectamente, ¿no? Gracias a que por fin Omar, que lo tenía muy complicado porque, como ya se ha dicho, cuidaba a su hermano pequeño con una discapacidad, no podía asistir a la escuela por fin, bueno, y por la falta de medios, logró, gracias al apoyo de ACNUR, al apoyo de Susana, al apoyo de otros muchos trabajadores y compañeros, acceder a la escuela. Él aprendió inglés y como además era muy buen estudiante y tenía pues, ese afán de superación, logró sacarse su secundaria, bachillerato y eso también le abrió muchas puertas, ¿no? Y bueno, y luego la verdad es un futuro. Por eso, como bien decía María Jesús, el apoyo a la educación, a los programas de educación de las personas refugiadas, bueno, el apoyo a toda la labor de ACNUR en terreno es fundamental y por desgracia hacen falta muchos fondos y todavía hay pues muchos gaps. Nada, ¿qué más os puedo comentar? Bueno, también os quería comentar que nosotros desde el Comité Español de ACNUR apoyamos la labor de ACNUR y una de las formas en la que lo hacemos, ¿no? Es también intentando educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en España. Creemos que es fundamental que desde pequeños conozcan esta realidad y empoderarlos, hacerlos protagonistas de su aprendizaje y que se conviertan en motores para esa transformación social, ¿no? Y para ese cambio social. Por tanto, nosotros hoy hacemos un llamamiento, ¿no? Como sabemos que nos están escuchando también muchos alumnos y muchos profesores, os animamos a leer este libro, a compartirlo, a darle difusión, a llevarlo a las escuelas. De verdad es mágico y yo creo que puede ayudar también, ¿no? A cambiar vidas. Y nada, pues os animamos y también agradecemos a las comunidades educativas la implicación porque cada vez llevamos años trabajando con ellas y notamos cada vez más interés, más sensibilidad y bueno, pues ahora mismo la verdad es que a pesar de la pandemia y lo difícil que lo mal que lo están pasando los colegios, los institutos, todos los centros educativos en España, sí estamos sintiendo también que en este aspecto siguen muy involucrados, muy luchadores, nos llaman todos los días profesores y profesoras pidiéndonos información, materiales de sensibilización, charlas, quieren colaborar en nuestros proyectos educativos como ACNUR Loco Festival. Entonces aprovecho también este momento que sé que nos están escuchando para darles las gracias, ¿no? Y animarles a seguir colaborando. Y nada, bueno, nada más. Os agradezco la oportunidad una vez más. Os animo a los lectores también a colaborar con el comité, con ACNUR, porque hace falta todavía mucha ayuda y entre todos podemos cambiar muchas cosas. Y gracias, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias, Bea. Bueno, pues ha sido un placer escucharos hablar a todas. A lo largo de todas las ponencias por vuestra parte, las preguntas que han ido surgiendo en el chat de YouTube yo las he ido anotando
A todos, si tenéis alguna pregunta para cualquiera de ellas, para Sonia, Beatriz, María Jesús o Susana, para cualquiera de ellas, aún podéis ponerlas en el chat, intentaremos contestarlas, porque como hemos empezado un poquito más tarde por los problemas técnicos, pues nos daremos 10 minutitos más si hay preguntas para hacer. Y de momento os voy planteando, Sonia, por ejemplo, había una pregunta que ya se ha respondido a lo largo de la charla sobre la edad recomendada del libro. Ya hemos comentado, bueno, lo comentaste tú en tu propia ponencia, y preguntaban también si se puede encontrar en librerías. Pues sí, se puede encontrar en librerías. Desde el mes de enero lo puedes encontrar en librerías, en todostuslibros.com, bueno, y en las plataformas habituales. Está totalmente distribuido por toda España. Y luego también, por ejemplo, de cara a los docentes que nos estén viendo, en nuestra página web, donde está Cuando brillan las estrellas, y también en nuestro club de actividades podéis encontrar una guía de lectura que está supervisada por diferentes docentes, digo diferentes porque son varios, que siempre es una palabra rara, por varios docentes han verificado que nuestra guía de lectura es óptima para llevar a la clase, y además es completísima, que puedes hacer varias sesiones y implica tanto como comprensión de lectura como para hacer también un pequeño debate en clase. Hay una cosa que me gustaría decir antes que nada, y es que, recapitulando un poquito todo, sí que hay una sensación cuando lees el libro, y es que cogiendo el título, ¿no? Porque el título nuestro es Cuando brillan las estrellas, y también queríamos hacer hincapié, este título lo pensamos después de haberlo editado, y porque no es exactamente igual que el inglés, no tenía mucho sentido, no quedaba igual de bonito. Y este es que en todos los sitios brillan las mismas estrellas, pero no lo mismo cuando estás en tu casa con calefacción y con tu familia, y cuando te pillan esas mismas estrellas en una tienda, en un campo de refugiados, algo que tú no has elegido, que nadie elige ser refugiado, ¿no? Que es una frase que ACNUR es un lema que ACNUR lógicamente ha utilizado durante mucho tiempo, porque es lo más real, ¿no? Dolorosamente real, pero que también utiliza Omar en el libro como un testimonio, ¿no? Estoy aquí, llevo 15 años en el campo de refugiados de IFO, pero nadie ha elegido, yo no he elegido estar aquí, ¿no? Eso es una muestra de un poco el pensamiento que da a entender el libro. Y no sé si he respondido a la primera pregunta, creo que no. La primera era la edad recomendada, que sí, ya la habías comentado en su momento, que a partir de unos 9 años, lectores un poco más avanzados un poquito antes, y hasta 99, 100 o cuando la gente llegue a leer, porque es una lectura para todos. Así es. Bueno, las cosas que ha comentado Sonia, tanto la guía de lectura como el resto de información del libro, una vez que termine el directo, lo vamos a poner en la caja de información de abajo de YouTube. Ahí vais a tener los enlaces tanto a nuestra página web, al apartado de este libro en concreto, donde también tenéis los enlaces de compra directa en la plataforma Todos tus libros de las librerías independientes, y en otras grandes plataformas como Casa del Libro, Corte Inglés o FNAC. Os vamos a dejar también la página web de ACNUR y del Comité Español de ACNUR, redes sociales por si queréis compartir vuestras impresiones sobre el libro o sobre el encuentro. Os dejaremos también la página web de Victoria Jameson, la autora, y también la de Refugee Strong, que es la ONG que fundó el propio Omar. Y bueno, ahora, mientras damos tiempo... Bueno, perdón, hay otra pregunta que tiene dos partes. La primera se la estaban planteando a Omar, pero Omar no está en el encuentro, era solo un breve vídeo que nos mandó de saludo para los lectores españoles, porque él no habla español, aunque en el vídeo es cierto que al principio nos saluda en español. Así que bueno, como la segunda parte de la pregunta era para Susana y María Jesús, os voy a plantear a vosotras las dos partes un poco, y para que contestéis lo que podáis desde vuestro punto de vista. Y preguntan que cuál es el papel en la historia de Omar de la lectura y la imaginación, y cómo veis la función de estas, de la lectura y la imaginación, para fomentar la inclusión, la diversidad y la igualdad. Susana y María Jesús, si tenéis algún aporte.
Venga, voy yo primero y luego acabas tú. Mira, la verdad, yo con Omar no he hablado desde 2007 que me fui de Dadaab hasta la semana pasada, que por primera vez y por un periodista español que necesitaba un poquitín de traducción, nos contactamos por WhatsApp y luego nos quedamos hablando bastante tiempo después. Yo diría, y bueno, con mucha prudencia, que la imaginación es esencial cuando estás en ese tipo de situación. No solamente con Omar y Hassan, hay muchísimos, hay otro chico que se llama Abbas, que también lo sacamos del campamento, y digo lo sacamos porque no fue a través de ACNUR, fue con la Universidad de Princeton, porque vinieron a hacer una visita, el padre de una persona que trabajaba en Princeton, y gracias a él nos dieron una beca. Y bueno, hay muchas otras personas jóvenes que pudimos sacar a través de becas de universidades, y supongo que hago un llamamiento aquí también si hay gente de incluso secundaria, hacer ese tipo de intercambios que luego pueden fomentar la integración en sociedades más estables que donde viven medio millón de personas en Dadaab. Pero yo creo que la imaginación es para todos, ¿no? Es un arma que tenemos y que escapamos de la realidad, sobre todo si es muy dura. Y la educación en campamentos de refugiados es un escape porque aprendes y te da una ventana. Y por eso en ACNUR siempre fuimos muy... intentábamos traer medios sobre todo de internet, porque les daba una oportunidad de aprender todo tipo de cosas que si no, es que no iban a tener acceso. Entonces yo diría que sí, para contestar la pregunta. Muchísimo. María Jesús. Vale, pues bueno, un poco lo mismo. Lo mismo que tú estás diciendo, o sea, la educación y como ha explicado nuestra colega Beatriz, es un puntal, es decir, que es verdad que cuando se recortan fondos, hay veces que se recortan también de educación, y es importante tanto si te vas a quedar en un campo de refugiados 30 años, como llevan algunos refugiados en el campamento, como si te vas a Estados Unidos, como si vuelves a tu país y vas a contribuir a la reconstrucción de tu país, ¿no? Que es pues lo que la mayoría de los refugiados quieren. Es decir, si tú le preguntas a cualquiera que se ha tenido que marchar, sabes, con lo opuesto, escapando para salvar la vida, lo que te van a decir cuando le preguntas tú qué querrías hacer, pues te dirán volver a mi casa, ¿sabes? Volver a mi entorno, volver a mi cultura, volver a tener lo que tenía, ¿no? Entonces, el que ACNUR pueda trabajar para que estas personas no pierdan la esperanza, esa educación les va a ayudar además a mantener en el día a día la cabeza despierta, la imaginación, el poder conocer qué pasa en otros lugares, el tener, cuanto más sabes, tienes más capacidad de discernir, tienes más capacidad de tomar decisiones por ti mismo, de comparar, de conocer otros contextos, ¿no? Capacidad y libertad de decisión. La verdad es que cuando estás en un campo de refugiados y no tienes muchas opciones, tu libertad como que se limita, ¿no? Pero si eres más libre porque tienes más posibilidades de conocer, y el conocer te hace, yo creo que te hace más libre. La lectura es fundamental, para ellos lo es, y además yo me acuerdo que en aquel momento había algunos chicos que estaban compartiendo un libro entre 6, un cuaderno entre 6, estaban estudiando a la luz de una vela, o sea, porque no había, en muchos sitios no había electricidad, no solamente en el campo de Dadaab, pero en muchos otros. Y dices, Dios mío, yo cada vez que veo cómo lo hacíamos nosotros, que protestábamos porque heredábamos el libro de nuestro hermano y venía todo borrado, tenía ahí puesto el corazón o cualquier otra barbaridad y tal y cual, y te tocaba ahí con él, y dices, uy, por Dios, lo que hacen aquí con un libro, que pasa de generación en generación y lo cuidan como si fuera la niña de sus ojos. O sea, entonces, yo creo que también eso es una de las cosas bonitas, ¿no? que te va a ayudar la lectura de este libro, ¿no? Te ayuda a valorar lo que tienes, lo poco que tienes, esa ropa,
esa ropa que es el único traje que tienes, que te lo lavas, ese uniforme que te lavas, lo cuelgas, que vas emocionado al colegio y que vas hecho un primor con mucha dignidad a pesar de no tener más ropa que eso, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental y es fundamental para el futuro de los chicos. Perdona, Susana, no sé si querías decir. No. Sí, quería, si puedo, complementar claro. Una idea que se me acaba de ocurrir, que cuando leí el libro sí que Omar menciona, y no quiero decir nada, pero que el tiempo pasa muy lento en este tipo de situaciones y todos los días son iguales y es otro día. Yo creo que ahora que hemos vivido el COVID, que hemos estado todos encerrados, nos podemos relativizar este sentimiento, ¿no? Que si no lo hubiéramos tenido, yo que sé, Netflix, etcétera, pues día tras día encerrado en casa, eso es la vida de un refugiado en muchísimos contextos y sin nada que hacer. Por lo tanto, uno de los hincapiés que también queríamos, que podía, si la gente está escuchando, es el tema de los libros, tanto para jóvenes, si saben leer, o para mujeres que no saben leer, que no han tenido la oportunidad de aprender a leer o a escribir. Eso también les da algo que hacer y a sentirse orgullosos o orgullosas de sí mismas, porque si no es que no hay absolutamente nada que hacer en ese contexto, porque no hay recursos y desde luego las prioridades suelen ser la comida o la seguridad o el agua potable, y lo que es entretenimiento, que se ve como un lujo, para nosotros lo tenemos tan fácil. Y la ONG que ha montado Omar, que me he metido la semana pasada, no sabía que había montado esta ONG, es exactamente eso, mandar libros, actividades que él lo enfoca más para adolescentes, pero yo lo ampliaría para también mujeres y que no tienen absolutamente nada más que hacer con su vida que esperar a que no pase nada en muchos casos. Gracias, Susana. Bueno, pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta más que quiera plantear en el chat, es el momento. Vamos a poner ahora el book trailer del libro que al principio no pudisteis escuchar. Vamos a compartirlo de nuevo para que podáis verlo y escucharlo. Porque el narrador del vídeo no es Omar, pero podría haberlo sido si el vídeo fuera de la época en la que él llegó al campo de Dadaab. In a refugee camp, it feels like all you ever do is wait. Wait for food, wait for water, wait for your life to start. My brother Hassan and I live in a refugee camp in Kenya, in Africa. We are here waiting for the war in Somalia to end, so we can go back home, where our mom will be able to find us. In a place as crowded as this, it's easy to feel alone. But I have my brother, I have my school, and I have the community around me. I didn't choose to be a refugee, but I'm choosing to believe in a future for my family. Bueno, pues ahí habéis visto el tráiler que crearon para el libro en su lanzamiento en Estados Unidos. Nosotros lo hemos traducido y subtitulado para el público español. Y la voz, bueno, lo dobla un niño que, pues evidentemente, como se ha hecho hace poco, no es Omar, porque Omar ya tiene unos cuantos años más, pero perfectamente podría haber sido él cuando estaba en el campo de Dadaab. Se nota que habla un inglés aprendido, pero lo habla muy bien. O sea que también es algo para valorar lo que comentábamos antes del tema de la educación y poder aprender el idioma a la hora de salir del campo. Y no sé si María Jesús quería decir algo más, quería contarnos algo más. No, quería decir que bueno, me ha encantado la voz de este niño, que es, yo creo que han cogido a un niño somalí justamente hablando en inglés. Decir que en Kenia, los niños refugiados somalíes
muchos de ellos tenían las mejores notas del currículum keniano en el propio país. O sea, quiero decir que cuando además podemos trabajar conjuntamente población refugiada con la población local y aprovechar esos coles para los dos, bueno, pues ahí ves también un poco cuáles son los alumnos que destacan, y la verdad es que es impresionante las notas que han sacado, el cómo van incorporándose también a esa normalización curricular del propio país y el potencial que tiene. Nada, yo quería comentar eso, y antes quería pensar, o sea, estaba pensando, no se preguntará a nadie cómo estudian o cómo han estudiado durante la pandemia metidos en su choza sin 7 tablets, sin el profesor online, ¿no?, en los campos de refugiados. Bueno, pues eso ha sido evidentemente un reto muy grande, ¿no? Y bueno, pues así como cuando yo fui en el 2007, recuerdo que la información era con un megáfono: los de la zona tal les toca la distribución de comida el día no sé cuántas, o en fin, la información era con el megáfono o tienda a tienda, ¿no? Pues aquí, ahora mismo en Dadaab, el año pasado, pues se ha trabajado a través de programas de radio. Hay una radio, una emisora, entonces los profesores, o sea, se ha repartido radios a los niños, y los profesores han estado retransmitiendo las clases a través de radio. Ha habido alguna iniciativa también de proporcionar algunos ordenadores. Así que, bueno, mal que bien, la cosa continúa, y parece mentira, pero cuando tienes menos recursos, la imaginación al poder, y eres capaz de aprender tanto o más que los que tenemos 17 pantallas como en la NASA. Así que, bueno, yo chapó por ellos y otra vez por este libro. María Jesús, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para hacer una pregunta. El campo de refugiados que está en Kenia, Dadaab, que forma parte de un campo que es más amplio, ¿no?, que son 3 ¿no? Tiene 3 dentro, me parece. ¿Cuál es la perspectiva de futuro que hay de ese campo? Porque en algún momento ha dicho Kenia, como que preguntaba a ACNUR, como diciendo, ¿qué hacemos con este campo? Y de momento está la cosa un poco quieta, que si hay alguna noticia de futuro, como incluso la guerra de Somalia, si sabéis si ha terminado o no. Vale, pues a ver, este campo, o sea, está situado a 80 kilómetros de la frontera con Somalia, a más de 500 de la capital, de Nairobi, o sea, allí alejado. Es bueno que se sepa que los campos de refugiados y la zona que te asignan, te la dan los gobiernos, no es el ACNUR el que decide, vamos a montar un campo de refugiados en mitad del desierto sin agua, o en una zona inundable, ¿no? Como decía Susana, que al final sabes que se va a negar de agua cada año y que te va a tocar mandar ayuda humanitaria por avión tirando paquetes que cuesta 4 veces más. Eso lo dan los gobiernos. A ver, la situación ahora mismo es relativamente estable, pero hay incursiones de grupos armados. Al-Shabaab continúa operando en Somalia. Somalia sigue siendo una zona insegura. Hay partes bueno, que están con un poquito más de estabilidad, sobre todo la zona norte, pero de centro para abajo pues hay atentados, hay bueno, pues ataques, sigue saliendo gente y sigue llegando gente. No en las cantidades que veíamos, por ejemplo, pues en 2011, 2012, que llegaban 2.000, 4.000 personas cada día, y algunos se morían en la propia frontera porque habían recorrido cientos de kilómetros y no habían podido sobrevivir. Kenia, lógicamente, pues, a ver, los ha acogido de manera generosa, pero claro, la generosidad de un país que dice, venga, vale, abro la puerta para salvar vidas, pero necesito que me echéis una mano, porque yo no puedo con todo esto. Cuando llevas 30 años en esa situación y no recibes financiación y no te apoyan y tienes que cargar con esto, es una situación complicada, porque tampoco estamos hablando de un país boyante económicamente. La pandemia ha venido a agravar todavía más una circunstancia compleja, y la verdad es que a nivel mundial el 85% de la población de refugiados está en países más pobres, más desfavorecidos o en vías de desarrollo, ¿no? Como puede ocurrir ahora mismo en Kenia. Entonces, sigue habiendo muchos retos, como digo, de reclutamiento forzoso, de esos grupos armados que cruzan, intentan ir al campo de refugiados y reclutar a niños o a niñas.
Sigue estando también, bueno, pues el reto de la falta de financiación y de perspectivas, el no tener plazas de reasentamiento, perspectivas de futuro para que esta gente pueda marcharse a otros países o integrarse a nivel local en zonas urbanas, pues es también una complicación y bueno, pues en ello seguimos trabajando porque la otra opción, que es la repatriación, desde luego por parte de ACNUR siempre pedimos que sea voluntaria y cuando se pueda dar en condiciones de seguridad y dignidad. Si tú fuerzas a la gente a retornar y la gente retorna a un entorno en el que no hay seguridad, en el que vas a volver a tener, bueno, pues estar rodeado, ¿no?, de grupos armados o vas a tener que salir por piernas 7 días después, pues no es sostenible. Entonces, bueno, pues lo importante es que se trabaje en resolución de conflictos y que la gente pueda, bueno, pues o retornar o ya después de 30 años, donde ves que es un sitio donde la gente nace y muere, que puedan a nivel local integrarse y bueno, pues aportar a la comunidad y tener allí su futuro, ¿no?, que es en lo que estamos trabajando también todos los que estamos. Gracias, María Jesús. Quería hacer también, Beatriz, una pregunta. Nada, aprovecho también que está María Jesús y Susana, ¿no?, Frontlines de ACNUR, para ver si vosotras podéis explicar un poquito bien alguna duda que me llega bastante y que me suele llegar a través del alumnado, del profesorado, y ahora algunas personas que han podido conocer la historia del libro me dicen, pero ¿por qué los procesos de reasentamiento son tan largos, ¿no? En este caso particular, creo que son 17 años o no sé cuántos. De hecho, la estancia media de años que pasa una persona en un campo de refugiados suele ser 17 años, ¿no? Y como bien decía María Jesús, hay gente que nace allí y vive toda su vida, o muchos niños y jóvenes que pasan allí la infancia y la adolescencia, ¿no? ¿Por qué son tan largos, ¿no? Pues, a ver, los procesos de reasentamiento son largos, os comentaba antes, son los estados, los países que dan cuotas anualmente, los que toman las decisiones y los que deciden cómo es el proceso. A veces un proceso de reasentamiento, desde que la ACNUR identifica a una persona, supongamos el caso de Omar y Hassan, pasas un dossier, explicas cuál es la situación, vulnerabilidades, documentación, condiciones, etcétera, se lo pasas a un país. Imagínate a Estados Unidos. Se lo pasamos a Estados Unidos, que hay que decir también, durante varios años últimamente ha tenido muy cerrada las plazas de reasentamiento. Ha habido personas de determinadas nacionalidades que no han podido, que han visto cortado su programa de reasentamiento por ser de nacionalidades que en ese momento se han rechazado, aunque Estados Unidos ha sido y sigue siendo el país que más plazas da anualmente. Una vez que yo te paso el dossier, tú lo estudias, pero no solamente lo estudias con tus tiempos, sino que además esa persona va a pasar otras 2 o 3 entrevistas previas. A veces son viajes a terreno, o sea, funcionarios de inmigración viajan y planifican un viaje a terreno al campo de refugiados y van a entrevistar a las personas. Ahí pasas por otra entrevista. Una vez que han vuelto a plantear el caso, la comisión en el país que sea estudia si lo aceptan o no lo aceptan. Después de eso pasa a la siguiente fase, que es el control de seguridad. Controles médicos, los exámenes médicos, para ver si estás en condiciones y que no tienes ningún problema tal. Y luego, bueno, pues los controles de seguridad. Y hay veces que los chequeos de seguridad pues te pueden durar 7 meses, 8 meses, porque cruzan datos de tal, de cual. De manera que cuando ya todo eso está en marcha, empiezas con el proceso de documentar a la persona para poderse marchar. Muchas veces estas personas no tienen ningún pasaporte, ni de su país, ni de nada. Entonces empiezas a documentar para poder viajar. Y cuando ya ese proceso se identifica una organización que pueda echar una mano allí, una ONG de acogida, planes, etcétera. Y cuando ya la persona está lista, pues viene esa preciosa despedida, ese momento tan especial, ¿no?, que se vive también en la novela. Y bueno, pues es esa partida y empezar de cero otra vez una nueva vida. Pero todo ese proceso muchas veces puede llevar 2 años o casi 3. Imaginaros cuando ese proceso no es
un reasentamiento, sino que es una reunificación familiar. Pues nos vemos en situaciones en las que a veces, si está el padre en un país y la madre en otro, es que el hijo ya no reconoce al padre después de no haberle visto durante tanto tiempo. Entonces, son los países, de alguna manera, los que deciden además las nacionalidades de las personas, las características. Lo quiero rubio con ojos azules. Pues mira, es que de esto aquí, ahora mismo en África no tenemos, ¿sabes? Entonces, a ver, lo digo un poco en plan sarcástico, pero a veces es así. No, pásame uno que se integre bien, uno que en 3 días esté ya a saco, ¿no? Y dices, vale, pero llevan viviendo en esta circunstancia durante X tiempo, no tienen las habilidades o la formación, y habrá que trabajar y habrá que invertir en eso, ¿no? Antes de que se vayan en reasentamiento también trabajamos bueno, pues los procesos para formar a las personas, para intentar empezar con el idioma del país al que se van a ir, esa inversión cultural, el que no se peguen el susto padre cuando lleguen a Nueva York y se encuentren con esos rascacielos después de lo que han visto, ¿sabes? Lo más alto que han visto ha sido pues, una choza de este porte o una tienda de campaña. O sea, es un proceso que hay que trabajar las expectativas. A veces cuando uno está fuera y cuenta cómo está, dice, uy, aquí todo fenomenal, tengo un cochazo, tengo una casa que te pasas, pero luego la realidad es que cuando llegan a otro país es duro empezar. Es duro empezar, a veces eres la única persona blanca o de color, a veces, o sea, no entiendes, hablas del idioma, pero no entiendes. Nos pasa aquí también muchas veces con otras personas de América Latina, ¿no? Dices, pero si hablamos el mismo idioma, pero no es igual. O sea, necesitamos gente que nos apoye y nos traduzca. Y yo creo que Omar está haciendo ahora mismo una labor muy buena dentro de esa organización en la que está haciendo el puente entre los que vienen nuevos, ¿no? Para ayudarles a acoplarse, a entender, a digerir, a tomar conciencia, ¿no? de la nueva situación y a empoderarlos, ¿no? Es decir, esto es un proceso. Vas a poder hacerlo, te vamos a echar una mano, pero bueno, vamos adelante. A veces no se recibe la gente con los brazos abiertos, hay racismo, hay xenofobia, te lo tienes que tragar, tienes que digerir y vienes con una mochila de este porte, ¿no? Vienes de una guerra, se está en un campo, llegas a otro sitio, todo nuevo. Pero bueno, siempre hay gente, ¿no? que te ayuda, hay gente buena, hay gente clave en distintos sitios, ¿no? Que son como estrellas, ¿no? Como el libro, ¿no? Como esa botellita tan bonita, ¿no? de arena, ¿no? Que le regalan, ¿no? de ilusiones y de gente que te echa un cable, ¿no? Entonces, siempre hay gente buena, así que, bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Que no los dejemos de lado y que por muy poquito que pensemos que podemos hacer, no estamos hablando solamente de contribuciones económicas, pero cortar una conversación racista, contarle a un amigo la historia, abrir tu cabeza y enterarte o interesarte por una persona que viene de otro país, por poco que hagamos, ya será una contribución importante para el resto. Muchas gracias, María Jesús. Es muy importante esto último que has dicho, porque muchas veces pensamos que solo podemos ayudar en estas situaciones de forma económica y no es solo eso, es muy importante esto último que has dicho de que no se trata solo de hacer una aportación económica, que también, sino simplemente pues ayudar a una persona que está sufriendo un ataque racista, ayudar a integrarse a alguien que es nuevo en la cultura, que le está costando adaptarse. Todo esto son pequeños gestos que para nosotros no suponen ningún esfuerzo y para la otra persona pueden suponer el mundo entero. Es muy importante esta última aportación que has hecho. Espero que cale entre toda la gente que nos está viendo. Y bueno, no sé si alguna de vosotras quiere hacer alguna aportación más. Yo, por mi parte, voy a remarcar una vez más, ya que hablamos ahora de cómo ayudar. Bueno, no sé si lo quiere contar Beatriz, que la he visto que ha levantado la mano justo en el tema del donativo. No, al hilo de lo que decías, y nada, una intervención brevísima, ya te doy la palabra de nuevo, que efectivamente lo que decías, por eso nosotros a nuestros alumnos les decimos que muchas veces llegamos hablándoles de ACNUR, de los refugiados, y dicen, pero eso está muy lejos de mí, de mi realidad, ¿no? Y de mi vida aquí.
Y digo, ¿qué va, qué va? O sea, vosotros podéis ser portavoz, ¿no? de toda esta realidad. O sea, ya el hecho de que tengáis interés, de que hayáis acudido a esta charla, de que os estéis informando, de que queráis conocer la realidad, como decía María Jesús, es fundamental. Y a partir de ahí, lo comento también por los alumnos que nos puedan estar escuchando, ¿no? El ir luego a vuestra casa, contar a vuestras familias, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, familiares, que existe esto, ¿no? Que muchas veces no se conoce y muchas veces está pasando en lugares muy cercanos a donde vivimos, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, esto ocurre muy lejos y no, porque por desgracia hay más de 80 millones de personas afectadas, ¿no? Y cada año más. Entonces simplemente quería decir eso, ¿no? Que por poquito, con poquito se puede hacer mucho y sobre todo jóvenes y niños y niñas que muchas veces dicen, yo quiero ayudar, pero ¿cómo? Pues enterándoos, haciendo de altavoces, acogiendo a todas estas personas que están llegando y que, como decís, son distintos, parecen distintos, pero en realidad todos somos iguales, todos somos distintos, ¿no? Y que cualquiera en un momento dado nos podemos convertir en una persona refugiada. Pues quería simplemente puntualizar y hacer esa llamada a la acción de todos estos jóvenes y niños y niñas que nos pueden estar escuchando. Y te devuelvo la palabra ya mismo. Gracias y disculpad la interrupción. Nada, una última pregunta que nos plantean en YouTube, no sé quién la podrá responder mejor, no sé si María Jesús o Beatriz. Preguntan que si es más importante tener muchos socios con aportaciones más pequeñas o menos socios que hagan aportaciones mayores. Evidentemente lo ideal sería muchos socios que hicieran aportaciones muy grandes, pero bueno, si el número de personas que colaboran, aunque sea con aportaciones pequeñas, pesa más que un número de colaboradores menor con aportaciones mayores. Luego empiezo yo, si queréis, que como vengo del Comité Español, ¿no? Que es la organización que, como os decía, apoya la labor de ACNUR, informando, sensibilizando y canalizando la solidaridad de la sociedad española, ¿no? Todos esos fondos, esas donaciones de socios y donantes puntuales que hacemos llegar a ACNUR. Bueno, yo creo que para mí el kit de la cuestión no es que es más importante, ¿no? Sino que evidentemente todo es fundamental, ¿no? Para nosotros, como bien decíamos, es básica esa ayuda económica porque, por desgracia, falta mucha financiación en todas las operaciones de ACNUR, en todos los programas, no solo en los de educación, como bueno, se han comentado ya miles de ejemplos, ¿no? Muchas veces son personas, siempre, que no tienen sus 3 comidas al día, que están en campos donde las necesidades más básicas están cubiertas, pero al mínimo, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? Viven en una choza, en una tienda de campaña, sin electricidad, bueno, en unas condiciones muy complejas. La educación les brinda dignidad y lo que decía Susana, ¿no? Ahora en la pandemia todavía es mucho más difícil, ¿no? Si para nosotros ha sido difícil estar en nuestra casa encerrados, en nuestra casa con todas las comodidades, imaginaos ellos sin ninguna comodidad. Entonces, al final, para mí, no es que es más importante, todo es importante, pero desde luego es fundamental que haya cada vez más personas conocedoras de esta realidad, que quieran cambiarla de alguna manera, ¿no? Porque se puede hacer, como decíamos, de muchas maneras, ¿no? No solo económicamente, al final, por eso también nosotros incidimos tanto en trabajar con la población más joven, ¿no? Porque al final serán nuestros futuros adultos que podrán incidir de diferentes formas, ¿no? Pues habrá gente que quiera ser socia o donante, habrá gente que quiera, como hizo Omar, estudiar para poder ser un trabajador social, para poder montar una ONG, habrá otra gente que quiera ser voluntario, habrá gente que sean profesores y continúen esta labor tan importante, ¿no? De educar en valores, habrá gente que se conviertan en futuros políticos y a lo mejor puedan mover hilos para ayudar a que todos estos procesos no sean tan lentos, tan complejos, y ayudar sobre todo a que los países cada vez estén más abiertos y abran más cupos, ¿no? Y más plazas para personas que viven esta situación, ¿no? Pues para mí creo que en realidad todo suma y cada uno aporta a su manera, y no hay que pensar que una aportación es mejor o peor que otra, sea económica o no, sino Beatriz. que todo granito de arena cuenta. Beatriz, bueno, pero voy a concretar. Voy a concretar una cosa muy importante, y es que en la página 267, creo, del libro, tenéis la opción de, tenéis el número de cuenta de ACNUR al que podéis hacer el donativo,
bienvenido será, obviamente, porque ya veis que hay muchos motivos por los que hacer ese donativo. Y sí que os pedimos un favor, y es que el asunto, el concepto del donativo sea cuando brillan las estrellas. Nos encantará a todos y también a los lectores del libro que muchas personas se sumen haciendo un donativo y que sepan en ACNUR que viene de parte de los fantásticos lectores de este libro. O sea que ahí lo tenéis en la página 267 y aparte también en nuestra página web, en las redes sociales, está este número de cuenta de ACNUR. Y sí, yo quería Sonia, terminar... un segundo, sí. Sonia. Al final del directo, al final del vídeo del todo, voy a compartir pantalla por última vez con una imagen en la que tendréis la información para hacer este donativo, así como el contacto tanto del Comité Español de ACNUR como de Maeva Young, si tenéis cualquier consulta sobre el libro o sobre el trabajo de ACNUR. Os lo vamos a dejar al final y va a estar también debajo del vídeo para que lo podáis consultar en cualquier momento. Y ya te dejo, Sonia. De acuerdo. Porque tengo ya que tenemos aquí a nuestra personaje, es que personaje parece como un poco así de risa, pero no, como tenemos a nuestra personalidad dibujada y real, voy a aprovechar para hacerle una pregunta muy sencilla que igual teníamos que haber empezado así, pero ¿por qué no terminar nuestra charla así? Y es como... Y la pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando te viste dibujada y como un personaje muy, muy importante? De hecho, Omar te nombra como una persona totalmente decisiva para el cambio en su vida, ¿no? Para poder reasentarse, para poder salir del campo de refugiados y aunque es el final un poco del libro, sabe que también viaja con su hermano y que al cabo de los años se reencuentra con su madre, que habían perdido justo al comienzo del libro. Entonces, ¿cómo te sentiste en ello? Y antes que nos contestes, también voy a decir una cosita que es muy graciosa, y es que la librería del barrio de la mamá de Susana Martínez en Oviedo es la que más libros está vendiendo de Cuando brillan las estrellas, y es un dato que me hace muchísima gracia y también nos llena de alegría. Pues ahora cuéntanos, ¿cómo te sentiste cuando te viste dibujada como personaje? Pues mira, no sé si lo ves, pero se me salen las lágrimas, emocionada. O sea, al principio, cuando me mandaron el libro, me lo mandaron en Acrobat y, claro, larguísimo y estaba muy ocupada, la verdad, ni lo leí, me lo mandó Victoria para que mirara a ver si había algo. Y yo creo que mi único comentario, es que no me acuerdo bien, fue que yo nunca llevaba el pelo tapado. Creo que fue algo por el estilo, vamos. O sea, no lo leí, no vi que estaba en las páginas, definitivamente no leí la nota del autor, nada. Pero me llenó el corazón, pero digo, jo, la verdad, bueno, me acordaba de ellos, pero tengo que decir la verdad, vamos, ha habido muchos otros también. Y salir bueno, para empezar, tener un cartoon, como lo llamo yo, un dibujo animado de mí, vamos, en la vida se me había pasado por la cabeza y menos 15 años después, ¿no? Es un honor y es un privilegio y la verdad lo último que esperas, pero esto lo hablé con María Jesús y con otra gente que me ha hecho esta pregunta. Yo cuando empecé a trabajar con ACNUR, como miles de mis compañeros, incluyendo María Jesús y otros, muchos médicos, vamos, toda la gente que se dedica a este tipo de trabajo en el terreno ha cambiado la vida o ha ayudado a gente todos los días o no, en muchos aspectos, muchos más que yo probablemente. Vale, yo tuve la oportunidad de darles a gente, gracias a Estados Unidos, gracias a Nueva Zelanda, gracias a Australia, gracias a Canadá, que teníamos estos programas y teníamos ese escape, porque si no, y esto me pasó en el campamento de refugiados de Cox's Bazar en Bangladesh, que en el 2008, cuando nadie sabía lo que era aquello, donde no teníamos presupuesto, no teníamos salidas, no teníamos reasentamiento, teníamos 50 personas al año para reasentar y te sentías con las manos atadas y te sentías como un testigo de la dureza y la crudeza de estas personas. Y bueno, querías hacer cosas y por A o por B el gobierno no te dejaba o no tenías los medios o no tenías el dinero, no tenías los profesores o no tenías mil excusas. No lo sé, no sé cómo contesto, o sea, obviamente alabada, me llegó al corazón, pero otra vez, yo no hubiera podido como Susana, no hubiera podido hacer nada si no llega a ser por ACNUR, lo cual quiere decir el dinero que da el gobierno español, que dan los individuos, que da la gente
que cree que se pierde por el camino, pues muchas veces no se pierde. Y gracias a ellos, los que hemos tenido la oportunidad de estar en primera línea, hemos podido hacer algo, porque si no, muy poco, da igual. Pero sí, ahí emocionada. No me lo esperaba, vamos, ninguno te lo esperas. Pero hay mucha gente que se merecería esto y más y no tiene un dibujo animado de ellos por el mundo, ¿no? Entonces, es raro. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues vamos a despedir ya este encuentro. Al final nos hemos extendido, pero ya nos lo temíamos porque sabíamos que iba a ser un encuentro muy interesante, que íbamos a querer escucharos hablar sobre la realidad que relata el libro. Y bueno, creo que ha sido muy interesante, muy inspirador, muy esperanzador y sobre todo un vistazo a la realidad, ¿no? que hay en los campos y que muchas veces no somos conscientes de cuánto se puede ayudar con muy poco. Entonces, espero que haya servido, espero que nuestros espectadores de YouTube lean el libro, lean la historia de Omar, tanto pequeños como grandes, y que se conciencien de que aunque ahora con todo lo que tenemos encima, con todo el tema de la pandemia, parece que se acaba el mundo, que yo creo que también esta historia nos ayuda un poco a relativizar, ¿no? A poner un poco en valor que nosotros seguimos teniendo, la mayoría, por suerte, seguimos teniendo un hogar, seguimos teniendo comida encima de la mesa todos los días, a pesar de que tengamos que estar encerrados en casa. Y que eso, que este libro nos va a ayudar mucho a relativizar que nuestros problemas comparados con lo que se encuentran niños desde muy pequeñitos en otros lugares del mundo, no son, lo nuestro no es nada comparado con lo que muchos niños tienen que vivir, como el tema que comentabais antes del libro, ¿no? De que nos podíamos quejar de tener que compartir un libro, comentaba María Jesús, creo, heredar el libro del hermano mayor, cuando allí comparten un libro entre un montón de niños y lo leen a la luz de una vela. Entonces, pues bueno, esperamos que este encuentro haya ayudado a concienciar y que os hayamos dejado con muchas ganas de leer Cuando brillan las estrellas, si no lo habéis hecho ya. Bueno, ahora os vamos a dejar la pantalla final con la información para hacer el donativo en nombre del libro. Os vamos a dejar también, como os comentaba antes, el contacto tanto del Comité Español de ACNUR como de Maeva Young, si tenéis alguna pregunta sobre el libro o sobre el trabajo de ACNUR. Debajo del vídeo, en la caja de información, vais a tener todos los enlaces, que veo por ahí que estáis pidiéndonos el vídeo en inglés, entiendo que es el book trailer. Va a estar toda la información de la que hemos hablado, todos los enlaces que podáis necesitar van a estar debajo. Y como os decimos, si queréis cualquier consulta que tengáis, cualquier pregunta que se os haya quedado en el tintero, pues nos la podéis remitir por email. Así que bueno, eso es todo. No sé si voy a poder poner la vista de todas para que se nos vea todas a la vez. No sé si se puede hacer en el mismo momento para despedirnos. Sí, aquí estamos. Va con un poco de retraso. Ah, mira. Sí, que no sabía si se podía hacer durante el mismo encuentro, así que bueno, pues ahora nos despedimos, os damos las gracias a todos por haber estado ahí escuchándonos. Gracias de parte de Maeva Young a Susana por estar con nosotros hoy, por compartir su experiencia con todos, a María Jesús por contarnos de una forma tan emotiva el trabajo de ACNUR, el importante trabajo que realizan tanto aquí como en los campos, a Beatriz por compartir también sus experiencias, su conocimiento sobre la importancia de la educación, tanto en los campos como aquí a los niños españoles. Y nada más, eso es todo por mi parte. Eso, gracias a vosotras, gracias a todos los que habéis estado ahí y que disfrutéis la lectura de Cuando brillan las estrellas. No, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.